El apagón generalizado sumió a toda la ciudad en una profunda y asfixiante oscuridad eterna. Las calles quedaron completamente desiertas mientras el frío viento de la noche soplaba con fuerza. Dentro de la vieja casa familiar, la falta de energía eléctrica complicaba cada minuto de existencia. En la habitación del fondo, la madre enferma respiraba con una dificultad creciente que asustaba a todos. Los dispositivos médicos esenciales que la mantenían estable necesitaban alimentación eléctrica de manera urgente. El padre de familia tomó la firme decisión de buscar una solución inmediata ante la inminente tragedia. Tras varias horas de búsqueda incansable en el mercado negro, el hombre consiguió un viejo generador eléctrico. El aparato era una enorme máquina de metal oxidado que funcionaba a base de combustible. Debido al insoportable ruido y a los gases tóxicos, era imposible encenderlo dentro de la vivienda. La única opción viable que les quedaba era instalar la pesada maquinaria en la azotea del edificio. Con un esfuerzo físico descomunal, el padre y la joven cargaron el artefacto por las escaleras. Cada escalón superado se sentía como una eternidad bajo el sofocante peso del hierro frío. Las gotas de sudor frío caían por la frente de la protagonista mientras sentía el peligro acechar. Finalmente alcanzaron la superficie plana de la azotea, donde el aire soplaba con una frialdad sepulcral. El almacén de herramientas de la azotea fue el lugar elegido para proteger el aparato de la intemperie. Arrastraron el generador hacia el interior de aquel pequeño cuarto oscuro lleno de trastos viejos. El padre comenzó a conectar los cables eléctricos que descenderían directamente hasta la habitación inferior. La joven vació con sumo cuidado el bidón de gasolina dentro del tanque metálico del motor. El fuerte olor a combustible inundó el reducido espacio, provocando una ligera sensación de náusea. Con fuerza, el hombre tiró del cordón de arranque repetidas veces para encender el motor de combustión. Un estruendo brutal rompió el silencio de la noche cuando el generador comenzó a funcionar con furia. Las paredes del almacén vibraban rítmicamente ante la tremenda potencia de aquella ruidosa máquina. Abajo, las luces de emergencia se encendieron finalmente, devolviendo la esperanza a la familia. El aislamiento de la casa era absoluto, pues no había comunicación alguna con el mundo exterior. La joven decidió quedarse en la azotea, vigilando que el suministro de combustible no fallara bruscamente. Su padre bajó las escaleras apresuradamente para controlar el estado de salud de su esposa enferma. En ese instante de soledad, un pequeño felino blanco apareció caminando sigilosamente entre las sombras. Era la mascota de la familia, un fiel gato blanco que siempre buscaba la compañía humana. La protagonista acarició el lomo del animal, encontrando un breve consuelo en medio del caos. El ensordecedor traqueteo del motor continuaba resonando con una insistencia que perturbaba los sentidos. La joven miró hacia el horizonte de la ciudad desolada, donde ni una sola bombilla brillaba. El silencio de los alrededores era tan denso que parecía una presencia viva devorando la realidad. Ella se percató de que la atmósfera de la noche se volvía extrañamente pesada y difícil de respirar. Pensar en el estado de salud de su madre enferma en el piso inferior aumentaba su profunda angustia. El generador era el único hilo de vida que mantenía a salvo a la enferma en ese aislamiento. De repente, un extraño escalofrío recorrió toda la columna vertebral de la joven sin razón aparente. El gato blanco interrumpió su plácido ronroneo y se levantó lentamente con el cuerpo rígido. Las orejas del animal se inclinaron hacia atrás mientras fijaba su mirada felina en un punto del cielo. La protagonista notó el cambio radical de comportamiento en su mascota y sintió un pánico helado. Una inmensa y extraña anomalía oscura comenzó a distorsionar las nubes directamente sobre la desprotegida azotea. La densa y extraña anomalía oscura que comenzó a distorsionar las nubes sobre la azotea se expandía con una lentitud insoportable. El aire dentro de la casa se había vuelto sofocante debido al encierro prolongado y al calor generado por los aparatos médicos. En la habitación del piso inferior, mi madre enferma respiraba con dificultad mientras mi padre intentaba acomodar sus almohadas. Sentí que las paredes de la casa se estrechaban a mi alrededor, privándome del oxígeno elemental necesario para seguir despierta. Fue entonces cuando divisé a mi fiel gato blanco, Copito, quien me miraba fijamente desde el inicio de las escaleras.
Decidí que un breve momento en la azotea nos ayudaría a ambos a despejar la mente y soportar la larga madrugada. Caminé a pasos silenciosos hacia los escalones de cemento para no alertar a mi padre ni interrumpir el frágil descanso de mi madre. El felino soltó un maullido casi imperceptible y comenzó a subir delante de mí, moviendo su cola de manera rítmica. A medida que ascendíamos, el ruido distante del generador eléctrico en el almacén de arriba se hacía cada vez más evidente. Un extraño presentimiento me oprimió el pecho cuando coloqué la mano sobre la fría superficie de la perilla metálica. El metal crujió suavemente cuando giré el pestillo y empujé la pesada puerta hacia el exterior de la casa. Una ráfaga de aire inusualmente frío golpeó mi rostro de inmediato, disipando momentáneamente la intensa fatiga de las últimas horas. El gato blanco pasó rápidamente por mis piernas y corrió silencioso hacia el borde de la azotea de ladrillos expuestos. El almacén provisional donde mi padre guardaba las herramientas y el generador se erguía sombrío a unos pocos metros a mi izquierda. Me percaté de que el apagón generalizado mantenía todo el vecindario sumido en una oscuridad absoluta y sobrecogedora. No se escuchaba el murmullo lejano del tráfico habitual, ni los ruidos cotidianos de las casas colindantes. El único sonido constante era el ronroneo mecánico e irregular del aparato eléctrico que funcionaba en el interior del cobertizo. Avancé lentamente por el suelo de cemento rústico, sintiendo la aspereza de la superficie bajo mis pies descalzos. Copito se subió de un salto a una pequeña mesa de madera vieja que usábamos para secar la ropa durante el día. Desde esa posición elevada, el animal miraba fijamente hacia el cuadrante norte del firmamento, completamente inmóvil. Intrigada por el comportamiento de mi mascota, levanté los ojos hacia el cielo para descubrir qué captaba su atención. Al principio solo divisé la masa uniforme de nubes oscuras que amenazaban con una tormenta silenciosa y tardía. Sin embargo, noté que una sección específica de las nubes parecía comportarse de una manera totalmente antinatural. Las masas gaseosas no se desplazaban por el viento, sino que daban vueltas alrededor de un vórtice invisible. El color de esa zona del firmamento cambió de un gris tormentoso a un matiz violeta profundo y sumamente opaco. Sentí que la temperatura de la azotea descendía bruscamente varios grados en cuestión de unos pocos segundos. El silencio que se apoderó del entorno se volvió tan denso que incluso el zumbido del generador pareció ahogarse en el aire. Di un paso atrás de manera instintiva, buscando la seguridad del marco de la puerta de metal que acababa de cruzar. La extraña anomalía violeta comenzó a parpadear con una frecuencia rítmica que recordaba a un latido cardíaco masivo. Una vibración imperceptible comenzó a recorrer el suelo de concreto, subiendo por mis piernas y causándome una profunda náusea. Miré hacia Copito para ver si él también experimentaba la misma extraña e intolerable agitación física. El pelaje blanco del gato se había erizado por completo, haciéndolo lucir casi el doble de su tamaño real. Sus orejas estaban totalmente aplastadas contra su cráneo y sus garras permanecían clavadas firmemente en la madera reseca. La perturbación en el cielo pareció abrirse paso entre las densas nubes, revelando un abismo oscuro en el centro del vórtice. Un hedor penetrante, similar al azufre mezclado con humedad estancada, comenzó a descender de las alturas de la azotea. Comprendí de golpe que aquello que distorsionaba el cielo no era un simple fenómeno meteorológico ni una consecuencia del apagón. El aire se volvió tan denso y pesado que respirar requería un esfuerzo consciente y doloroso para mis pulmones. Desde las profundidades del abismo oscuro en el cielo, algo comenzó a manifestarse de manera gradual y horrorosa. Copito soltó un bufido ronco que jamás le había escuchado emitir a ningún animal en toda mi vida. Justo en ese instante de máxima tensión, una silueta pálida y colosal rompió el borde inferior de las nubes giratorias. La figura comenzó a descender en picada vertical, en un absoluto y sepulcral silencio que helaba la sangre de mis venas. Dos inmensas estructuras membranosas parecidas a alas gigantescas se desplegaron de golpe a los costados de la criatura. El pánico absoluto me paralizó los músculos por completo cuando la entidad fijó su rumbo directamente hacia nuestra desprotegida azotea. El aire denso de la madrugada se congeló por completo en mis pulmones mientras contemplaba la macabra silueta aproximarse. Mi cuerpo entero se rehusaba a responder a las órdenes de mis pensamientos, atrapado en una parálisis absoluta y desesperante.
A mi lado, el pequeño felino blanco que solía ser pacífico comenzó a emitir un quejido agudo que nunca antes le había escuchado. El lomo del animal se arqueó de manera abrupta, erizando cada uno de sus pelos como si una corriente eléctrica lo cruzara. Sus ojos, usualmente tiernos y brillantes, se fijaron con furia en el vacío del cielo nocturno. Un gruñido ronco y cavernoso brotó de las entrañas de mi mascota, transformando su dócil naturaleza en pura hostilidad viviente. Aquella reacción animal me confirmó de inmediato que lo que descendía de las nubes no era una simple ilusión de mis ojos cansados. La inmensa figura planeaba sin emitir el más mínimo aleteo, desafiando de forma antinatural las leyes de la gravedad. No se escuchaba el viento chocar contra sus extremidades, ni el más leve roce que delatara su pesado movimiento. La envergadura de sus alas era tan colosal que parecía capaz de cubrir por completo el ancho de nuestra vivienda. Mi gato comenzó a arañar desesperadamente el suelo de concreto, dejando marcas efímeras en su afán de retroceder o atacar. Intenté estirar mi mano floja para tomarlo y jalarlo conmigo hacia el interior del almacén, pero mis dedos no respondieron a tiempo. El felino soltó un bufido violento, clavando sus garras en el aire como si intentara herir a un enemigo invisible. El ser humanoide blanco detuvo su trayectoria descendente para quedar suspendido en el aire, justo encima de nosotros. Su piel poseía una palidez enferma, carente de cualquier rastro de calidez humana o vitalidad natural. La criatura giró levemente su torso en un ángulo rígido, orientando lo que parecía su rostro directo hacia la azotea. El felino blanco dio un salto violento hacia adelante, interponiéndose entre la monstruosa visión y mi posición indefensa. Sus maullidos pasaron de la furia defensiva a un llanto agónico y desgarrador que erizaba la piel de cualquiera. El absoluto silencio de la criatura contrastaba de forma espeluznante con el ruido frenético de mi mascota. Quise gritar el nombre de mi gato para que volviera a mi lado, pero mi garganta se cerró por la extrema resequedad del pánico. La entidad comenzó a descender unos metros más, reduciendo la distancia vertical entre su presencia y el suelo de concreto. Con cada palmo que bajaba, el olor en el ambiente se tornaba denso, similar al azufre mezclado con humedad rancia. Mi fiel felino no retrocedió ni un solo paso, manteniendo su postura de ataque sobre la cornisa de la azotea. Sus pupilas estaban tan dilatadas que cubrían casi por completo el iris de sus ojos, fijos en la monstruosidad. La silueta de la criatura parecía flotar en una danza macabra, amacándose suavemente de un lado a otro. De pronto, el gato lanzó un zarpazo desesperado hacia el vacío, rompiendo la tensión contenida de los últimos segundos. Un escalofrío helado recorrió mi columna cuando noté que las enormes alas del ser se replegaban ligeramente sobre su torso. Aquel repliegue dejó expuesta una fisonomía delgada y esquelética, casi como un cadáver flotando en el aire. La agresividad de mi mascota escaló hasta convertirse en un frenesí de bufidos y saltos erráticos en el mismo sitio. Sentí que el tiempo transcurría de manera dolorosamente lenta, estirando cada segundo de aquella horrible confrontación. La criatura extendió una de sus largas extremidades superiores en dirección al valiente e indefenso felino. El felino blanco respondió mordiendo salvajemente el aire, intentando defender nuestro territorio con sus pocas fuerzas. Un impulso ciego de supervivencia me obligó por fin a dar un paso hacia atrás, buscando el refugio del almacén. Mis manos temblorosas tantearon desesperadamente la rugosa superficie de la puerta metálica para cerrarla. El crujido de las bisagras oxidadas rompió el tenso ambiente, resonando con fuerza en toda la azotea desolada. Al escuchar el ruido metálico, el felino soltó un último chillido de advertencia divina que me congeló la sangre. Vi cómo la gigantesca silueta blanca reaccionaba de golpe al sonido, fijando sus ocultas cuencas directo en mi escondite. En un descuido fatal provocado por mis propios espasmos de terror, mi cuerpo empujó la puerta con demasiada violencia. Un estruendoso portazo resonó con eco por todo el vecindario a oscuras, delatando por completo mi ubicación exacta. El vuelo silencioso de la aberración se detuvo en seco a escasos metros de la entrada de mi frágil refugio. A través de la pequeña rendija de la puerta, pude escuchar cómo el aire era succionado por una respiración pesada. Una risa chirriante y metálica brotó de las alturas,
deshaciendo cualquier esperanza de salir con vida de esa azotea. Aquella risa metálica y distorsionada vibró directamente en el centro de mi pecho, paralizando cada uno de mis músculos. El gato blanco dio un salto violento hacia atrás, con el pelaje completamente erizado y la boca abierta en un bufido silencioso. Intenté retroceder hacia la seguridad del pequeño almacén, arrastrando los pies con extrema lentitud para no romper el silencio. El aire frío de la madrugada de repente pareció volverse más espeso, dificultando cada una de mis respiraciones. Justo en ese instante, una ráfaga de viento helado barrió la superficie de la azotea con una fuerza inesperada. La pesada puerta de metal del almacén se soltó de mi mano y se cerró con un portazo violento que retumbó en toda la manzana. El estruendo metálico cortó la noche como una guillotina, dejándome completamente expuesta ante el horror del cielo. En una fracción de segundo, el batir de las alas gigantescas se detuvo por completo en medio del aire. La inmensa silueta blanca alteró su trayectoria de planeo y descendió verticalmente con una velocidad espantosa. El ser flotó a escasos 3 metros de la azotea, justo enfrente de donde yo me encontraba petrificada. Pude ver que su piel tenía una textura blanquecina y rugosa, extrañamente similar al mármol envejecido de las tumbas. Aquella entidad carecía de un rostro humano reconocible, mostrando solo sutiles hendiduras donde debían estar los ojos. Su boca se abrió de par en par, revelando una hilera doble de dientes finos y afilados como agujas metálicas. De esa mandíbula desencajada brotó nuevamente la risa chirriante, duplicando su volumen y vibración. El sonido era tan agudo y lacerante que sentí una punzada eléctrica atravesar mis oídos de inmediato. El gato blanco emitió un alarido desgarrador antes de correr desbocado hacia una pila de maderas viejas. Con las manos clavadas en mis oídos, busqué desesperadamente la manija de la puerta para volver a entrar. Mis dedos temblorosos resbalaban sobre el metal frío debido al sudor frío que cubría mi piel. La criatura extendió sus larguísimas extremidades inferiores, las cuales terminaban en garras delgadas y curvadas. El roce de sus garras contra el cemento de la azotea produjo un chirrido insoportable que me heló la sangre. El ser no caminaba, sino que se deslizaba a ras de suelo manteniendo sus inmensas alas replegadas hacia atrás. Logré girar la perilla de la puerta y la empujé con toda la fuerza que me quedaba en el cuerpo. Me arrojé hacia el interior del almacén, cayendo de rodillas sobre el suelo de tierra y herramientas. Volviéndome rápidamente sobre mí misma, jalé la manija interior para cerrar la entrada de golpe. La puerta se cerró por completo justo cuando una ráfaga de aire pestilente golpeó el marco exterior. Me quedé sumida en una oscuridad casi absoluta, rota únicamente por el parpadeo rojo del generador eléctrico. Afuera, el pesado silencio de la noche fue reemplazado por el sonido de pasos lentos sobre las láminas de metal del techo. Cada pisada de la criatura hacía crujir la estructura del almacén, amenazando con hundir las láminas sobre mi cabeza. Desde el techo comenzó a filtrarse un lamento ronco y pastoso, un llanto distorsionado que no pertenecía a este mundo. Mis oídos continuaban zumbando con una intensidad dolorosa y sentí un líquido tibio comenzar a resbalar por mi cuello. Limpié la sangre con horror, dándome cuenta de que el chillido ultrasónico de la entidad me había roto los tímpanos. El goteo de la extraña sustancia desde el techo se intensificó, cayendo sobre unas cajas de cartón con un sonido sordo. El ser de las alturas emitió un gemido prolongado, un sonido que mezclaba la agonía humana con un silbido de serpiente. Me encogí en la esquina más remota del cuarto, rodeando mis piernas con los brazos en un intento inútil de desaparecer. El motor del generador eléctrico a mi lado dio un violento tirón, amenazando con apagarse por completo. Si la máquina fallaba, la última línea de defensa de mi madre enferma en el piso de abajo se perdería para siempre. De repente, un golpe brutal sacudió la puerta de metal desde el exterior, deformando levemente la cerradura. Las garras del espantoso humanoide comenzaron a rasgar la superficie exterior de hierro con una furia implacable. El estruendo del metal siendo desgarrado aumentó la presión en mi cabeza, haciéndome perder el conocimiento por momentos. A través de las rendijas de ventilación de la puerta, alcancé a ver un ojo gigantesco y lechoso que me observaba fijamente desde el abismo exterior.
El inmenso globo ocular de color blanquecino continuaba pegado a la rejilla metálica, desafiando toda lógica humana con su mera existencia. Di un paso hacia atrás en absoluto silencio, cuidando que mis pies descalzos no emitieran el más mínimo roce contra el suelo cubierto de polvo. Mi respiración se agitaba de forma descontrolada, por lo que tuve que tapar mi boca con ambas manos para contener los sollozos. De pronto, el ojo gigante se retiró bruscamente de la rendija, dejando tras de sí una densa oscuridad y un vacío insoportable. Un crujido metálico y estridente resonó justo por encima de mi cabeza, indicando que la criatura se había posado sobre las láminas del techo. El material galvanizado de la techumbre crujió de manera violenta bajo el peso de ese ser maldito. Pude escuchar claramente el arrastre de unas garras afiladas tallando el metal rítmicamente, produciendo un sonido que me heló la sangre. Un gemido gutural y distorsionado comenzó a brotar de la azotea, asemejándose al llanto agónico de un animal herido. El sonido cambió de tono rápidamente, transformándose en una especie de murmullo incomprensible cargado de una maldad absoluta. Me deslicé de espaldas por la pared, hasta quedar completamente sentada en el suelo helado, sin apartar los ojos del techo. Las vibraciones de la techumbre aumentaban segundo a segundo, haciendo que algunos cables viejos colgados del techo comenzaran a balancearse. De repente, la criatura emitió un estruendo agudo e inhumano que rompió la calma de la madrugada de forma violenta. Aquel chillido estridente penetró en mis oídos como si me estuvieran clavando dos agujas incandescentes directamente en el cerebro. El sonido poseía una frecuencia aberrante que hacía temblar los mismos cimientos del pequeño cuarto de herramientas. Sentí una presión insoportable dentro de mi cabeza, obligándome a inclinar el cuerpo hacia adelante en una postura fetal. Los vidrios de una pequeña ventana superior comenzaron a agrietarse lentamente bajo el efecto de la resonancia maldita. Un hilo cálido y espeso comenzó a deslizarse lentamente por mi mejilla izquierda, proviniendo directamente del interior de mi oído. Al llevarme la mano a la cabeza, mis dedos se tiñeron de una sangre roja y pastosa que me confirmó lo peor. La idea de quedar sorda en medio de aquel infierno multiplicó mi pánico, haciéndome perder el sentido de la orientación. Sobre el techo, los pasos pesados de la bestia se reanudaron, avanzando lentamente de un extremo al otro. Parecía que el ser estaba buscando una entrada, golpeando las juntas metálicas con una fuerza descomunal. Traté de arrastrarme hacia un viejo ropero de madera podrida que se encontraba al fondo del almacén para ocultarme mejor. Mis extremidades no respondían bien debido al temblor incontrolable que dominaba todo mi cuerpo. El aire dentro del cuarto comenzó a tornarse extrañamente denso, impregnándose de un olor a azufre y descomposición. Volví a escuchar la risa chirriante del monstruo, esta vez mucho más cerca de la pequeña ventana rota. Mis oídos volvieron a sangrar cuando un segundo silbido de alta frecuencia inundó el espacio cerrado. Me di cuenta de que mi audición empeoraba drásticamente, pues el entorno se sumergió en un zumbido sordo e infinito. Aquel silencio parcial era aún más aterrador, ya que solo podía percibir las violentas vibraciones del techo transmitidas por las paredes. La sombra inmensa de las alas de la criatura se proyectó momentáneamente a través de las grietas de la techumbre. Recé en silencio todas las oraciones que recordaba, implorando que el amanecer llegara antes de que el techo cediera. Los golpes cesaron de pronto, instalando una calma súbita y sumamente sospechosa en toda la azotea. El zumbido en mis oídos disminuyó lo suficiente como para permitirme escuchar un rasguño suave en la misma puerta del cuarto. La manija de metal comenzó a girar lentamente hacia abajo, emitiendo un chirrido que destrozó mis nervios. Empujé un pesado baúl metálico con las pocas fuerzas que me quedaban para bloquear el acceso de la puerta. El esfuerzo físico hizo que el dolor en mi cabeza aumentara, nublándome la vista temporalmente. Desde el otro lado del metal se escuchó un lamento apagado que imitaba a la perfección la voz descompuesta de mi madre enferma. Aquella suplantación grotesca me provocó un escalofrío mortal, confirmando la naturaleza demoníaca del ser volador. Pasé las siguientes horas en un estado de parálisis absoluta, temblando ante cada pequeño ruido externo. El aire helado de la madrugada comenzó a filtrarse con más fuerza, indicando que la noche finalmente estaba llegando a su fin. De repente,
Un golpe seco y violento sacudió la puerta desde afuera, seguido por una respiración pesada que parecía esperarme justo al salir. La pesada respiración, al otro lado de la madera, pareció disolverse lentamente con la llegada de las primeras luces del alba. Mis manos temblaban descontroladamente mientras intentaba limpiar la sangre fresca que goteaba de mis oídos lastimados. Un zumbido insoportable y agudo distorsionaba cada pequeño sonido del ambiente, recordándome el horror de la noche. Esperé varios minutos en un silencio sepulcral, aferrada a la fría estructura del generador eléctrico apagado. Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, empujé la puerta del almacén apenas unos milímetros. El aire frío de la azotea golpeó mi rostro, pero el cielo ya no mostraba rastro de aquella silueta alada. Busqué desesperadamente con la mirada el pelaje blanco de mi gato, pero el suelo estaba trágicamente desierto. Noté entonces manchas oscuras de líquido esparcidas cerca del borde de la cornisa, mezcladas con extrañas plumas grises. El terror de quedarme sola en ese lugar maldito me impulsó a correr cojeando hacia las escaleras de descenso. Cada escalón que bajaba aumentaba la presión en mi cabeza, provocando que más hilos de sangre bajaran por mi cuello. La oscuridad del pasillo principal de nuestra casa se sentía inusualmente densa y cargada de un frío invernal. De repente, divisé una silueta humana inmóvil, sentada en la penumbra de la sala de estar. Ahogué un grito de pánico al pensar que el horror del cielo se había metido a nuestra propia casa. Al acercarme un paso más, la débil luz del amanecer reveló el rostro pálido y demacrado de mi padre. Él sostenía las llaves del auto entre sus manos entrelazadas, frotándolas obsesivamente sin levantar la mirada. Su presencia allí no tenía sentido, pues se suponía que debía pasar toda la noche cuidando a mi madre enferma en el hospital. Papá levantó lentamente la cabeza y su expresión se transformó en horror absoluto al ver mi estado físico. Se levantó del sillón de un salto, dejando caer las llaves que resonaron ruidosamente contra el piso de baldosa. Tomó mis hombros con fuerza, examinando las manchas rojas que ensuciaban mi ropa y mis mejillas. Me preguntó con una voz temblorosa qué clase de accidente terrible me había ocurrido en la azotea. Intenté articular una respuesta inteligible, pero de mi boca solo salieron balbuceos ahogados por el llanto. Señalé con un dedo trémulo hacia el techo, indicándole que el peligro real venía del cielo exterior. El rostro de mi padre se tornó de una palidez mortuoria, como si mis vagos gestos confirmaran su peor sospecha. Me hizo sentar en el viejo comedor de madera y caminó hacia la cocina para buscar un paño limpio. Regresó a los pocos segundos y comenzó a limpiar la sangre de mis oídos con una delicadeza desgarradora. Con un hilo de voz casi imperceptible, confesó que un evento inexplicable lo había obligado a huir de la clínica. Explicó que alrededor de las 3 de la mañana, un silencio absoluto y antinatural cayó sobre todo el hospital. Los monitores médicos y las luces parpadearon antes de apagarse por completo, sumiendo las salas en una negrura total. Fue en ese instante cuando sintió una opresión insoportable en el pecho, como si la gravedad misma se alterara. Al mirar por el gran ventanal del pasillo, notó que las estrellas en el cielo nocturno parecían parpadear y titilar con desorden. Un terrible presentimiento cósmico se apoderó de su mente, una certeza absoluta de que algo inmenso acechaba desde arriba. Describió que no era un simple miedo humano, sino una alarma primitiva grabada en lo profundo de nuestra especie. Sintió la imperiosa necesidad de regresar a casa de inmediato, guiado por la macabra intuición de que yo corría peligro. Durante todo el trayecto en el auto, el radio solo sintonizaba una estática densa interrumpida por zumbidos de alta frecuencia. Me confesó que esos agudos sonidos en la frecuencia radial eran idénticos a los que causaron las heridas en mis oídos. Algo incomprensible y gigantesco se había desplazado por los cielos de la ciudad mientras la población dormía sumida en el apagón. Le pregunté temblando por el estado de salud de mamá, temiendo que la anomalía también la hubiera alcanzado a ella. Mi padre bajó la mirada y guardó un silencio sepulcral, incrementando la sofocante tensión que flotaba en la sala. Afirmó que los doctores lograron estabilizarla antes del apagón, pero que su habitación se sentía extrañamente helada. De pronto, el viejo reloj de péndulo de la sala comenzó a sonar con campanadas lentas, marcando las 6 de la mañana. Justo con la última campanada,
Un sonido ensordecedor proveniente de la azotea interrumpió abruptamente nuestra conversación. Eran arañazos frenéticos y desesperados contra las baldosas metálicas del techo, seguidos por un maullido desgarrador. Reconocí al instante la voz herida de mi gato blanco, atrapado arriba en lo que parecía una persecución mortal. Mi padre me sujetó del brazo fuertemente para impedir que subiera, mientras un nuevo y grotesco aleteo retumbaba justo encima de nosotros. El sonido de una feroz pelea felina se desató en la azotea, mezclado con crujidos secos que helaron mi sangre por completo. En ese preciso instante de caos, el teléfono fijo de la sala comenzó a repicar con un repique estridente e interminable. Mi padre y yo nos quedamos paralizados, atrapados entre el horror que ocurría sobre el techo y el insistente llamado telefónico. Sabía en lo profundo de mi ser que aquella llamada del hospital traería una noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Caminé con torpeza hacia el aparato telefónico mientras los ruidos salvajes en la azotea cesaban en un silencio sepulcral. Extendí la mano temblorosa hacia la bocina, escuchando cómo un repentino e inexplicable golpe seco azotaba la ventana principal de la casa. El eco sordo contra el vidrio de la ventana nos dejó paralizados a mi padre y a mí en medio del pasillo flotante de la casa. Mi respiración se cortó de inmediato mientras contenía el aliento para escuchar cualquier réplica de aquel impacto exterior. Mi padre soltó las llaves de la casa que tintinearon débilmente antes de quedar en un silencio absoluto. Recorrí el espacio con la mirada buscando desesperadamente una explicación lógica para el ruido, pero no encontré nada. Lo primero que vino a mi mente en ese instante de confusión fue la seguridad de mi querido gato blanco. Comencé a llamarlo por su nombre en un susurro ahogado, esperando ver aparecer su silueta blanca entre los muebles. Ningún maullido familiar respondió a mis llamados, ensanchando el vacío que ya inundaba la residencia. El silencio que siguió era tan espeso que el leve tintineo de las gotas de sangre que caían de mis oídos se volvió audible. Mi padre se acercó despacio a la ventana principal y descorrió la cortina con extrema precaución. La superficie del vidrio exterior estaba completamente limpia, desmintiendo cualquier golpe físico visible. Él me miró fijamente con los ojos inyectados en sangre, confirmando que la anomalía del exterior seguía acechándonos. De repente, desde lo alto de la estructura de la casa, un chillido felino rompió la calma de la mañana. Era un grito de guerra y dolor que reconocí de inmediato como la voz desesperada de mi mascota. Corrí hacia las escaleras que conducían a la azotea, sin importar el dolor punzante en mi cabeza. Mi padre intentó sujetarme del brazo para detenerme, pero mi desesperación por el felino fue mucho más rápida. A medida que subía, los ruidos se multiplicaban transformándose en una caótica gresca de múltiples animales. Se escuchaban zarpazos violentos contra las láminas de metal del almacén donde horas antes me había ocultado. Lo más aterrador no eran los gatos, sino un siseo pesado que resonaba por encima de los bufidos. Empujé la puerta metálica de la azotea con todas mis fuerzas, temiendo lo peor al cruzar el umbral. El viento frío de la mañana me golpeó el rostro de golpe, pero la azotea parecía desierta a primera vista. Busqué frenéticamente el pelaje blanco de mi compañero por cada rincón de la superficie gris de cemento. Solo encontré varios mechones de pelo blanco esparcidos cerca del borde que daba al vacío de la calle. Junto al pelaje, una mancha oscura de fluido denso revelaba que una herida grave se había producido allí. Un grito de dolor puro escapó de mi garganta al comprender que mi protector había pagado un precio muy alto. Los ruidos de los combates felinos habían cesado por completo, dejando una quietud sepulcral en las alturas. Sentí de inmediato la mirada invisible de algo gigantesco observándome desde las densas nubes superiores. El cielo gélido parecía vibrar con la misma energía maligna que había distorsionado mis oídos por la noche. Mi padre subió corriendo los últimos escalones y me tomó del hombro con una desesperación evidente. Su voz temblaba descontroladamente cuando me ordenó descender de inmediato a las habitaciones inferiores. Me arrastró escaleras abajo mientras yo derramaba lágrimas amargas por la pérdida definitiva de mi mascota. Al llegar al pasillo principal, un frío inusual y denso nos dio la bienvenida desde los cuartos traseros. El silencio dentro de la casa ya no era de expectación, sino el pesado aviso de una tragedia inminente. Caminamos lentamente hacia el dormitorio donde mi madre enferma descansaba bajo cuidados intensivos.
Las máquinas médicas que monitoreaban sus signos vitales emitían un zumbido plano y continuo de alarma. Mi padre corrió al lado de la cama y tomó la mano ya fría de mi madre, con una desesperación infinita. Su rostro mostraba una expresión de paz absoluta, pero sus ojos fijos miraban fijamente hacia el techo de la habitación. Comprendí con horror que ella había estado escuchando el descenso del ser blanco directamente sobre su cabeza durante toda la noche. La muerte se había llevado el último pilar de nuestro hogar, justo cuando la entidad del cielo reclamaba su territorio. Fuera de la ventana, el viento matutino pareció aullar con una entonación extrañamente similar a una risa humana. El presentimiento cósmico de mi padre se había cumplido de la manera más cruel y definitiva posible en el aislamiento de la azotea. Permanecimos allí durante horas junto al cuerpo, temerosos de salir al mundo exterior bajo ese cielo maldito. Cada crujido de la estructura de madera nos hacía levantar la vista con el temor de un nuevo ataque. La ausencia del gato blanco dejaba una vulnerabilidad total que se colaba por las rendijas de las puertas. Cuando el sol finalmente se ocultó de nuevo tras las nubes, un nuevo fenómeno comenzó a manifestarse abajo. Desde el patio trasero de la vivienda, el sonido rítmico de algo pesado siendo arrastrado por la tierra nos alertó. Mi padre se levantó con un viejo bastón metálico en la mano, dispuesto a defender lo poco que nos quedaba. Nos acercamos juntos a la puerta trasera que conectaba el almacén inferior con el patio de tierra sucia. Justo debajo de la puerta, un líquido espeso de color oscuro comenzó a filtrarse lentamente hacia el interior del pasillo. No era sangre común, sino un fluido infecto mezclado con plumas blancas de un tamaño monstruoso y anormal. De repente, 3 golpes brutales y ensordecedores sacudieron la madera de la puerta desde el otro lado, haciendo crujir las bisagras metálicas. El eco de aquellos 3 golpes brutales en la puerta de madera resonó en mi mente durante años, marcando el inicio de una larga y dolorosa supervivencia familiar. La muerte de mi madre dejó un vacío imposible de llenar en la casa, transformando cada rincón en un recordatorio constante de aquella noche maldita. Mi padre nunca volvió a ser el mismo hombre fuerte de antes y gastaba sus últimas energías deambulando en silencio por los pasillos oscuros. El tiempo avanzó sin piedad, obligándome a crecer de golpe bajo el peso de un secreto que nadie en el pueblo creería jamás. Decidí que era momento de clausurar definitivamente la vieja vivienda para vender el terreno y escapar de los fantasmas de mi pasado. Para lograr cerrar el trato, el comprador me exigió limpiar por completo la azotea y el almacén superior que habían quedado abandonados. El simple hecho de pensar en subir aquellas escaleras de cemento hacia el techo hacía que mis manos temblaran descontroladamente. Armándome de un valor que no sentía, tomé una linterna potente y comencé a subir los escalones cubiertos de polvo acumulado. El aire se volvía más denso y frío a medida que me aproximaba a la puerta metálica que conectaba con el exterior. Un olor extraño y rancio, similar al de la carne seca combinada con plumas viejas, golpeó mis fosas nasales al abrir la rendija. La azotea lucía exactamente igual que el día de la tragedia, devorada por el olvido y rodeada por muros agrietados. Busqué instintivamente con la mirada algún rastro de mi querido gato blanco, sabiendo en el fondo que nunca regresaría a mis brazos. En la esquina más alejada de la azotea, detrás del tanque de agua oxidado, noté una acumulación inusual de escombros de concreto. Me acerqué lentamente dando pasos cortos mientras mis botas crujían sobre los fragmentos de vidrio y piedra esparcidos. Descubrí una abertura estrecha y profunda entre la base del tanque y la pared exterior de la estructura habitacional. Al encender la linterna y apuntar directamente hacia el fondo del hueco, mi corazón se detuvo por completo. Allí abajo yacían los restos mutilados de mi amado gato blanco, momificados por el tiempo y el calor extremo de la azotea. El cuerpo de la mascota presentaba heridas grotescas que ninguna criatura terrenal o felino callejero habría podido infligir jamás. Junto a los restos del animal encontré una serie de plumas enormes de color blanco hueso que no pertenecían a ninguna ave conocida. Las plumas eran rígidas como agujas de hueso y emanaban un brillo aceitoso muy desagradable bajo el haz de luz de la linterna. Al tocarlas, un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral y la risa chirriante del humanoide alado volvió a zumbar en mis oídos. En ese instante de pánico absoluto,
todas las piezas sueltas de mi trágica historia comenzaron a encajar de forma macabra. Recordé las historias que los ancianos del pueblo contaban a media voz sobre supuestas visitas divinas y protectores caídos del cielo nocturno. Miré hacia la iglesia del pueblo que se alzaba imponente a lo lejos, cuyas cúpulas estaban adornadas con hermosas esculturas de ángeles. Comprendí entonces que la humanidad había distorsionado por completo la verdadera y grotesca naturaleza de aquellos seres celestiales. Las figuras de mármol blanco y rostros serenos eran solo una máscara impuesta por el miedo para ocultar monstruosidades cósmicas. Aquella cosa que bajó a nuestra azotea durante el apagón masivo no era un demonio, sino un auténtico ángel en su forma más pura y cruel. Un depredador de los cielos, de piel pálida y risa estridente, que se alimentaba del sufrimiento y la energía de los moribundos. Mi gato blanco había intentado defender nuestro hogar de un monstruo sagrado que los hombres adoraban ciegamente en los altares. Decidí que no dejaría los restos de mi valiente guardián en ese lugar maldito para ser devorados por el olvido. Con cuidado, recogí los huesos y las afiladas plumas blancas para bajarlos de la azotea por última vez. Cavé una fosa pequeña bajo el viejo árbol del patio trasero, un lugar que a mi mascota siempre le gustó para descansar al sol. Deposité el paquete en la tierra y cubrí los restos, ofreciéndole finalmente el entierro digno que se merecía desde hacía años. Al terminar, una extraña sensación de paz, mezclada con una profunda melancolía, inundó mi pecho por primera vez en mucho tiempo. Regresé a la casa principal, tomé mis pocas pertenencias y cerré la puerta principal con un candado pesado y definitivo. Caminé hacia la estación de autobuses sin mirar atrás, dejando atrás el pueblo que albergaba mis peores pesadillas. Ahora vivo en una gran ciudad, rodeada de edificios modernos de vidrio donde los mitos antiguos parecen no tener fuerza. Sin embargo, cada vez que visito un museo o paso frente a una catedral gótica, evito mirar a las alturas. Sé perfectamente lo que acecha por encima de las nubes, y sé que esas hermosas estatuas aladas no son símbolos de salvación. La verdad está grabada en mi memoria, recordándome que el cielo está poblado por monstruos pálidos que esperan el próximo gran apagón. He aprendido a vivir con ese horror cósmico, sabiendo que mi supervivencia fue el regalo final de un valiente felino blanco.